pues gracias al Señor que podemos volver a reunirnos. Y bueno, he estado un tiempo fuera, pero ahora entiendo lo que algunos llaman la zona de confort. La zona de confort de uno es donde uno se siente bien, donde ya todo lo tiene arreglado, donde ya uno tiene todo controlado. Y salir de la zona de confort significa hacer un sacrificio. Y pues cuando me conecté hace 2 semanas y hace una semana también, que todavía no me sentía bien para ir a una reunión presencial, pues me conecté aquí y comprendí que con ustedes me siento muy, muy cómodo, muy bien, como una familia. Entonces es un gozo volverlos a ver. Pero sí, vengo sobre todo del viaje de Perú, y tuve inconvenientes serios con las fotos y con el teléfono y con la cámara. Entonces, sí tengo fotos y quiero organizarlas, pero cuando esta mañana estaba buscando las fotos más representativas de cada lugar, encontré que no estaban por ningún sitio. Entonces tengo que buscarlas más, a ver si puedo presentarles algo bueno dentro de 8 días, si el Señor no ha venido. Pero sí quiero decirles, agradecerles mucho por sus oraciones. Yo sé que varios de ustedes pensaron en todos esos kilómetros que había que hacer en Perú. Muchos, no los conté, pero muchos, varios miles de kilómetros. Perú es más grande que Colombia, y Colombia es 2 veces más grande que España. Entonces, fue mucho el terreno que hubo que correr en bus, en avión. Bueno, solo hay eso: bus, avión y carro particular, coche particular, que un hermano también prestó. Y gracias al Señor que me permitió visitar 8 lugares. Y espero poder mostrarles algunas cosas de esos lugares. Y así como de forma especial, les agradezco mucho por las oraciones por los niños. Pude hacer una clase en 3 lugares con los niños y fue un gozo muy grande. Sobre todo en un lugar que sí realmente me tocó el corazón, y fue era una serie de 3 estudios para los niños, y al final mostré la necesidad de recibir a Cristo en el corazón para poder tener el perdón de los pecados. Pero yo quería dar ese conocimiento, es decir, que los niños supieran cómo pueden ser salvos si quieren, pero no quería guiarlos en una oración para que no piensen que con una oración ya, sino que el Señor por su Espíritu toque el corazón, y si el niño quiere, entonces le pida al Señor Jesús que venga a su vida. Así evitamos profesiones sin corazón, profesiones de fe sin corazón, que ha habido muchas. Y lo que más me tocó el corazón es que, especialmente en uno de los grupos en la selva, les dije a los niños cómo podía ser un niño para ser salvo, para recibir al Señor Jesús. Entonces les dije, le puede decir en la oración: Señor, limpia mis pecados, ven a mi vida, quiero que tú la gobiernes. Y yo seguí con mi clase, atendiendo al uno y al otro, porque desordenaditos sí que hay. Y oye, ponte bien, oye, siéntate bien.
Y esa niñita, una de las que estaba adelante, solita se agachó y pronunció solita una oración. Se distanció de todo. Había al lado dos niñas, pero ella no les hizo ningún caso. Se agachó y solita. Y yo creo que lo que le dijo al Señor Jesús es, ven a mi corazón y límpiame. Viajar mucho, visitar lugares, hacer visitas, eso es fácil, todo lo podemos hacer. Pero lo que no podemos hacer es obrar en el corazón. Y eso es lo que el Señor me concedió ver varias veces allá. Espero poder darles más detalles al respecto. Pero me gustaría en esta hora dedicar atención a dos temas. El primero es el tema de la oración. Sabemos lo que es orar, ¿verdad? Pero muchas veces orar se convierte para nosotros en una rutina, en una cosa que hacemos pues porque toca hacerlo, ¿no? Queda muy mal que un creyente no ore, aunque sea un poco, aunque sea un ratico cada día. Pero el Señor en su palabra nos da muchas más razones para orar. Y me gustaría que nos armáramos para usar la oración mucho más, conforme la Biblia dice. Esa es una cosa que me gustaría que miráramos, porque lo vivimos en este viaje a Perú y también recuerdo orando por nuestro hermano Isaías en su viaje a Honduras. Recuerdo también orando que todo fuera muy bien con Lina y la niña. Orando en varias ocasiones nosotros en nuestra reunión de oración. Y el Señor nos respondió. Tal vez a varios de ustedes les hubiera gustado participar más en el viaje a Perú. A lo mejor ir a una parte del tiempo, mirar a ver qué podía hacer allá para ayudar. Y la oración es una de esas maneras. No todos podemos trasladarnos, no todos tenemos los medios ni las condiciones, pero sí podemos cooperar de esta manera. Segunda Corintios 1:11. Segunda Corintios 1:11. Dice así: cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro, por el don concedido a nosotros por medio de muchos. ¿Cuál es la primera palabra de este versículo? Cooperando. ¿Y qué es cooperar? Es operar junto con alguien. En el caso del viaje a Perú,
fui yo, es verdad. Pero yo creo que había varios hermanos y hermanas, porque varios me preguntaron detalles para poder orar por ese viaje. Y por eso, aunque a veces queda difícil y no hay como tiempos tranquilos para sentarse, hacer un pequeño resumen de lo que está pasando y también poder de antemano pedir oración por algunas cosas que se van a desarrollar, algunos eventos que se van a desarrollar. El Señor me permitió hacerlo un par de veces y se notó. Cuando uno está viajando por allá, visita muchos lugares que no conoce bien. Uno no conoce los peligros que hay. La recomendación que me han hecho allí siempre es: vaya siempre con alguien del lugar, porque él conoce los peligros que hay. Pero lo que yo noto también es que hay peligros espirituales. Y esos peligros siempre los hay y es muy difícil contrarrestarlos. Si uno quiere librarse de ladrones o de una calle peligrosa de la ciudad de Lima, uno se va por otro lado o busca algún taxista conocido, o hay maneras, pero con Satanás es distinto. Es difícil para nosotros ser más hábiles que él. En todo este viaje, y el Señor me concedió visitar 8 lugares, noté este problema. Hay diferentes maneras como Satanás actúa, pero yo lo veo natural. ¿Por qué? Les voy a contar lo que conversamos con el hermano Rodrigo esta mañana. El hermano Rodrigo está en Lérida, está en Rosselló. Los hermanos de allá querían tener reunión ayer y entonces él los visitó y seguramente para presentar la palabra, y hoy también se reunieron a las 11 como nosotros. Ayer hubo 8 personas nuevas. Entonces el hermano Rodrigo me escribe: Satanás se opone. Se nota que Satanás mete su mano. Se nota que vienen cosas que no esperas para oponerse a lo que el Señor está haciendo. Entonces, lo que pues he recibido yo de consejo en esos casos, y que también nos sirvió para el caso allí de Rosselló, es: sí, Satanás se opone, pero cuando se muestra más claramente, eso es un signo de que el Señor está obrando. Cuando el enemigo no se ve amenazado, no actúa. Cuando no hay confrontación con el mal, el enemigo no se hace sentir. Él trata de engañarnos de 2 maneras. Una es como un león, produciéndonos miedo y mostrando su presencia. Pero la otra manera es como ángel de luz, con suavidad, tratando de meter sus ideas, tratando de que armonicen con las nuestras, tratando de edificar junto con nosotros. Pero eso no es posible. Entonces trata de meter el mal en medio de la obra del Señor. Pero cuando ataca de una forma fiera que se ve realmente, en esos momentos es como más fácil ver que se opone porque se ve amenazado.
porque el Señor está obrando. Es necesaria entonces la oración, porque cuando el Señor está obrando, hay oposición. Y eso lo pude mirar en varios lugares allí. Colosenses 4:12. Colosenses 4:12. Valentín, ¿te animas a leerlo? Sí, 4:12. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Gracias, hermano. Epafras. Ese señor, ¿de dónde apareció? Si tenemos un ejemplo del Nuevo Testamento de un hombre de oración, Epafras. Pablo, lo hemos visto muchas veces, pero Epafras también. ¿Qué hacía Epafras? Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, es decir, era un colosense que estaba con Pablo en ese momento, siervo de Cristo. ¿Qué hacía él? Siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. Yo creo que a Pablo le dio mucha alegría escribir acerca de este hermano, porque muchas veces él escribió de sí mismo. Yo oro siempre por ustedes, estoy dando gracias por ustedes. Pero el poder ver que hay otro hermano que hace lo mismo, debió ser un gozo muy grande para Pablo verlo. Y poder escribir Epafras siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. Así nada más escrito, ya es un gran ejemplo. La palabra rogando en el idioma original significa combatiendo. El sentido de la palabra es combatiendo en oración. ¿Hay lucha? Sí. Y la lucha no es contra personas, nos dice Efesios 6, que seguramente lo veremos más adelante. La lucha no es contra personas. La lucha es contra Satanás y todo su reino que se opone para que la obra del Señor siga adelante. Y una cosa que aprendemos de Epafras es a ser constantes en ese combate, que no es así, que no es con la lengua a no dejarme del otro, es en oración, combatiendo encarecidamente por vosotros en sus oraciones. ¿Cómo oramos nosotros? Quizás algunos de nosotros hemos desarrollado más ese hábito de la oración. Tenemos que ser equilibrados, ¿cierto? Hay algunos hermanos que enfatizan la oración,
pero poco la palabra de Dios. Entonces hay como un desbalance. Necesitamos enfatizar en la oración de esta manera como Epafras, pero también necesitamos la lectura de la palabra de Dios para nosotros orar según el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ha hablado por la palabra de Dios. Y entre más nuestras oraciones estén conformes a la palabra de Dios, tanto más estoy orando en el Espíritu Santo. Por eso es importante este balance, pero sí entendiendo que con la oración combatimos. ¿Hay algún hermano o hermana Epafras entre nosotros? Yo agradezco personalmente a los que tomaron tiempo para orar durante este viaje a Perú. Y como les digo, se podía ver, se puede palpar, muchas veces se ve. Muchas veces allí, en medio de la lucha y el corre-corre, no hay tiempo para concentrarse en la oración. Pero el hecho de que haya hermanos o hermanas allí en la asamblea de donde vengo, apoyando en oración, hace que las cosas se produzcan y que el Señor obre en los corazones, como lo que les conté de la niñita que se agachó. Fue obra completa del Señor y probablemente hecho de corazón. Epafras, el que combate encarecidamente en sus oraciones. Bueno, lo que es interesante también es qué pide Epafras cuando ora por los hermanos, cuando combate por los hermanos. ¿Para que qué? Para que estéis, ¿qué? Firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Pero, hermano Epafras, ¿no podría usted pedir que todos los hermanos tengan empleo, que todos los hermanos tengan salud, que todos los hermanos tengan suficientes medios para vivir? Las oraciones bíblicas se refieren mayormente a lo espiritual. Para el Señor, el empleo, el abrigo, el bienestar es secundario, es añadiduras. Por eso, si nosotros queremos crecer en la oración, tenemos que discernir, bueno, ¿por qué voy a orar? Tengo 10 cosas para orar. Las voy a revisar a ver de esas 10 cosas, cuáles son cosas espirituales. Y si no tengo ninguna, solo empleo, solo salud, solo riqueza, o que venda la casa, en fin, diferentes cosas materiales, pues de pronto quito algunas de esas cosas y pongo, por ejemplo, estas. Que mis hermanos puedan estar firmes, perfectos, que crezcan hacia la madurez y que estén completos en lo que Dios quiere. Hermanos, yo les ruego encarecidamente a todos los hijos de Dios e hijas de Dios que hay aquí, que dediquen por lo menos un rato a la semana para orar así. Tal vez usted ora mucho, perfecto, pero si el foco es pedir por la salud del hermano y no tanto por su firmeza espiritual, yo tengo que ir ajustando mis oraciones para hacerlas más según la palabra de Dios.
Por supuesto que se puede pedir por empleo, por salud, que me vaya bien en un viaje. Por supuesto que también eso es lícito pedírselo a nuestro Padre Celestial. Pero solo pedir eso es quedarnos en las añadiduras. En todo caso, ahí no se quedaba Epafras. Y Epafras entendía que la oración no era solamente una expresión de comunión con Dios, sino también una manera de combatir. Si nosotros empezamos a ver la oración así, encontraremos, yo creo, con la ayuda del Señor, que hay muchas cosas que podemos pedir, sin mencionar cosas materiales, solo cosas espirituales. Por mis hermanos, por los que están tomando clases para el bautismo, por el grupo de discipulado, por cada uno de los niños, por cada uno de los hermanos en el estado espiritual en el que está, por cada uno de los asistentes a la reunión, aunque no sea creyente, por mis vecinos, por mis compañeros de trabajo. Y a todas esas personas yo las puedo ver de las dos maneras. Las puedo ver solamente por sus necesidades materiales, o puedo ver su estado espiritual. Una de las cosas que aprendimos en la conferencia de Trujillo fue esa. En Filipenses 4, versículo 22. Hermano Isaías, ¿lo tiene? Hermano Isaías. Bueno. Filipenses 4, 22. Sí, 4:22. Filipenses 4, 22. Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. Gracias, hermano. Sí, es un versículo corto, pero aquí vemos personas de la casa del emperador, que es como decir la casa del presidente de gobierno y la familia del presidente de gobierno de España, que son creyentes y mandan saludos a los hermanos de Filipos. ¿Cómo conocieron al Señor esas personas de tan alta sociedad? Probablemente asistieron a uno de los juicios que le hicieron a Pablo, cuando él fue a César, compareció ante César. Y a César, él le dio testimonio del Señor Jesús, pero también a los de la casa de César, que estaban presentes ahí en el juicio. Y algunos se convirtieron, evidentemente, y entonces mandan saludos a los hermanos en Filipos. ¿Cómo logró Pablo llegar a esas altas esferas con el Evangelio? Yo creo que una de las razones es empezando con la oración. ¿Qué hago yo cuando veo una persona muy bien vestida en un coche de alta gama, saliendo de una casona, una mansión?
¿Me dan ganas de orar por él? No, por la persona misma no, porque no veo la miseria de su corazón, solo veo lo exterior, su gran vehículo, su traje y su mansión. Entonces no me inspira a orar por su miseria espiritual, porque esa persona con todo lo que tiene irá al infierno si no se convierte. ¿Verdad? ¿Verdad o mentira? Entonces yo tengo que ver que es un pordiosero espiritual. Y entonces, como yo ya soy salvo, soy hijo de Dios, oro con compasión por esa persona. Y yo creo que eso fue lo que hizo Pablo aquí. Orar por una persona, pero como Dios la ve, no como lo ven estos ojos, como ven a esa persona estos ojos, sino viendo su verdadera necesidad. La oración nos sirve para todas esas cosas. Ya hemos visto que nos sirve para cooperar con alguien que está trabajando en la obra del Señor, en Perú o en cualquier otro lugar. Ya hemos visto que también es un arma de combate fuerte, porque la guerra espiritual contra la obra del Señor es muy real. Entonces la oración es necesaria aquí, pero también la oración nos da visión de la realidad de las cosas. Por medio de la oración nosotros nos elevamos como quien sube a Montserrat. No sé si conocen Montserrat todos. Desde allí se ve el valle del río Llobregat, se ve los diferentes pueblos, se ve la autopista, se ve por qué se produce un trancón o una retención, como dicen aquí. Desde allí puedo ver mucho más que cuando estoy ahí metido. Y eso puedo hacer con la oración. Puedo ver las cosas como Dios las ve. Efesios 6. Que no quería pasar este versículo sin leerlo juntos. Efesios 6. Versículo 12. Voy a leer hasta el 18. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio,
por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Bueno, ya nosotros hicimos alguna vez un estudio pormenorizado de esta armadura, entonces nosotros ya sabemos cómo usarla, ya sabemos que la verdad es un arma, luego la mentira nos debilita, ya sabemos que la justicia, actuar correctamente, es un arma, y que si actuamos injustamente perdemos fuerza. Ya sabemos también que tenemos que estar listos para hablar el evangelio del Señor, el evangelio de la paz, el evangelio que puede hacer que una persona se convierta y tenga el perdón de sus pecados. Tengo que estar listo para pronunciarlo. No estar listo me puede hacer perder oportunidades que el Señor abra delante de mí para mostrar y para llevar a la salvación a alguien. Ya sabemos que la fe es otro elemento que vence y que la duda entonces nos debilita. Ya sabemos también que la seguridad de la salvación, los pensamientos, la razón por la que somos salvos y reposar sobre la obra del Señor Jesús para nuestra salvación, también nos defiende de ataques y que las dudas al respecto también nos hacen débiles. También aprendemos por el versículo 17 que la manera como el Espíritu Santo que vive en el creyente actúa es con la palabra de Dios. Y si leemos poco la palabra de Dios, pues le estamos como limitando lo que el Espíritu pueda hacer a través de nosotros. Son importantes todos estos elementos. Pero el último, ¿cuál es? Versículo 18. La oración. Orando constantemente en toda oración y súplica en el Espíritu. Es decir, conforme a la palabra de Dios. Debemos adaptar nuestras oraciones a la palabra de Dios. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Velando en ello. Es una cosa en la que fácilmente nos podemos dormir, ¿verdad? No orar. Y hago un recorderis de lo que pasó en mi día, el día de hoy, y no oré hoy. No, velemos en ello. No nos durmamos sin orar. No nos durmamos adoptando y acostumbrándonos a una vida sin oración. Por todos los santos, por todos los creyentes. No sé si todos los que estamos aquí tenemos una lista de los hermanos. Les aconsejo hacerla, para que no se escape ninguno en las oraciones. Pues Pablo dice eso. Perdón. Dice eso aquí. Súplica por todos los santos. Versículo 19. Está hablando de la oración y dice, orando por mí. ¿Qué está pidiéndole a los hermanos que oren por él? Que desaparezcan las cadenas, claro. Que lo liberen pronto. Que lo traten bien en la cárcel. Que la comida sea de mejor calidad. ¿Sí?
No. Él nos habla de sus cadenas, pero no nos dice que pidamos que se las quiten. Lo que sí dice es que al abrir su boca le sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Para eso se necesita la ayuda del Señor. No siempre salen bien las palabras, no siempre se le ocurren a uno las palabras para poder hablar adecuadamente. No siempre ve uno todas las cosas que tiene que ver para hablarle a determinada persona. Es necesaria la oración por eso. Y eso es lo que el apóstol dice aquí. Para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Denuedo es valor. Denuedo es atrevimiento. Denuedo es eso que se ve en algunas personas que como que lo arrasan a uno. Denuedo. Eso quería el apóstol Pablo. Tal vez no siempre lo tenía, aunque él tenía un temperamento fuerte, pero tal vez a veces le faltaba denuedo, valentía, arrojo, valor para hablar del Señor. Eso pide él aquí. Versículo 20, por el cual, el Evangelio, soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Punto. De sus cadenas, de los dolores, de los rasguños que le hacían las cadenas, de lo pesada que eran, no nos informa nada. Eso no es importante para Pablo. La calidad de la comida en la cárcel, si se pasaba frío, que seguramente, o calor en el verano, secundario. Que el Señor nos ayude a aprender a orar en el Espíritu. Orar en el Espíritu yo creo que es orar según lo que dice la palabra de Dios. Y esas tres cosas que hemos visto, quizás 4, son elementos para orar en el Espíritu. Primero, viéndolo como una cooperación en la obra que otros hacen. Segundo, como un combate, como parte de la armadura de Dios contra el mal. Tercero, para ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Ya sea las personas, como hemos visto, no dejarnos deslumbrar por lo que ven estos ojos, sino verlas como el Señor las ve. Y segundo, para no pedir para nosotros solo bienestar material y solo cosas terrenales. O sea que a partir de esta semana vamos a ir ajustando nuestras oraciones a esta manera, ¿verdad? A lo que la Biblia dice, ¿verdad? Y yo le agradezco a la hermana Connie que vimos algo sobre los salmos aquí, enfatizando esta parte, y ella nos ha ayudado en las presentaciones que hace para los viernes para pensar primero en lo espiritual. Claro que podemos pedir por lo material, pero eso está en segundo lugar, entre las añadiduras, como las llamó el Señor.